¿Qué define el rumbo de tu vida? ¿Qué define el rumbo de tu vida? Si a usted le preguntaran ¿qué dirección llevas en la vida?, ¿cuál sería su respuesta? El título de lo que quiero compartir con ustedes es Un rumbo definido. Un rumbo definido. Le ruego que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, de los versículos del 1 al 14. Hechos 21, del 1 al 14. Díganle al que está al lado suyo, Hechos 21, del 1 al 14. ¿Estamos ahí? Bien, vamos entonces, si demora, a la palabra de Dios, para de esa manera poder dar respuesta a la pregunta ¿qué define el rumbo de tu vida? Versículo 1, después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la iglesia, a la isla de Kos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Patara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Es interesante apreciar que Pablo y todos los que viajaban con él lo hacían con un rumbo definido. ¿Cómo lo hacían? Con un rumbo definido, o sea, con una dirección definida. Ellos sabían hacia dónde se dirigían, llevaban una dirección específica. En este caso, Pablo va rumbo a Jerusalén. ¿A dónde va Pablo? Él va hacia Jerusalén. Y lo que definía el rumbo, no específicamente de Pablo a Jerusalén, aunque sí, pero lo que definía el rumbo de la vida de Pablo, lo que le daba dirección a la vida de Pablo, era el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué le daba dirección a la vida de Pablo? El Evangelio de Jesucristo. Si para Pablo era importante saber a dónde ir y saber el propósito por el cual ir, para nosotros como creyentes en Jesucristo debe de tener la misma importancia. Para usted y para mí debe de ser importante saber a dónde vamos y por qué es que vamos. Y es el Evangelio de Cristo lo que nos ayudará a definir nuestro rumbo en la vida. Cuando el Evangelio define nuestra vida, podemos, primero, pasar tiempo con otros creyentes. Pasar tiempo con otros creyentes. En segundo lugar, cuando el Evangelio define nuestra vida, podemos discernir la voluntad de Dios. Podemos discernir la voluntad de Dios. En tercer lugar, cuando el Evangelio define nuestra vida, podemos poseer una obediencia inquebrantable. Podemos poseer una obediencia inquebrantable. ¿Qué clase de obediencia? Inquebrantable. Y por último, cuando el Evangelio define nuestra vida, podemos rendirnos al plan de Dios. Podemos rendirnos al plan de Dios. Desembarcamos. Escribe Lucas en el verso 4. Desembarcamos encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidas las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos y oramos. Y nos despedimos.
Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista. ¿Se acuerdan de Felipe? Nombrado entre los 7 como uno de los diáconos. Uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Felipe tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Me imagino que la iglesia donde estaba Felipe estaba llena, los muchachos ahí pretendiendo a las hijas de Felipe. Podemos apreciar cómo es que Pablo anhelaba pasar tiempo con los creyentes. Vemos a Pablo pasando tiempo con los creyentes. Todo viaje de Pablo, todo, absolutamente todo viaje de Pablo tenía el mismo propósito: frecuentar los lugares públicos o casas de adoración judía para dar a conocer a Jesucristo tanto a judíos como a gentiles. Para Pablo, tanto dar a conocer a Cristo como pasar tiempo con otros creyentes para hablar con ellos de la palabra de Dios eran importantes. Pablo estaba convencido del poder del evangelio y del poder del compañerismo para hablar de la palabra de Dios. Para Pablo el compañerismo era importante en su caminar espiritual. Pablo también tenía como propósito, al congregarse, mostrar el amor de Dios y mostrar apoyo espiritual a los hermanos. Es estando juntos. ¿Estando de qué manera? Juntos. Es estando juntos como Pablo ayuda a los creyentes a discernir la voluntad de Dios. Versículo 10. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado por los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Tenemos a un grupo de creyentes capaces de identificarse con Pablo. Y tenemos a un Pablo capaz de ayudar a los creyentes a discernir la voluntad de Dios. El mensaje de Dios para Pablo a través del profeta Ágabo es un mensaje radical. ¿Qué clase de mensaje? Radical. Oímos que este profeta hace mención de cómo Pablo va a sufrir en Jerusalén. La reacción de todos aquellos que aman a Pablo no se hace esperar. Inmediatamente ellos suplican a Pablo que no continúe con dicho viaje. Pero gracias al Evangelio de Cristo, Pablo posee la capacidad de discernir la voluntad de Dios, y no solamente posee la capacidad de discernir, sino que él posee una obediencia inquebrantable. Escuchen lo que dice él en el verso 13. Pero él dijo, Pablo: ¿por qué todo este llanto? Me parten el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Vemos en Pablo una obediencia inquebrantable, y yo les ruego que prestemos atención a la reacción de Pablo. Primero, frente al dolor y a la tristeza expresada por los hermanos, Pablo se conmueve. En segundo lugar, frente al mensaje de advertencia,
por parte de Ágabo, Pablo expresa con determinación y confianza su compromiso con el Cristo del Evangelio. Leemos así: yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. A pesar del costo, a pesar del precio a pagar, Pablo confía en Dios. Y a pesar de las posibles dificultades, Pablo está dispuesto a continuar con su viaje rumbo a Jerusalén. Tenemos delante de nuestros ojos, cada uno de nosotros, una lección sobre cómo nuestro compromiso con Jesucristo nos lleva a vivir en obediencia al Señor, afectando no solo nuestras vidas, sino que también influyendo para bien en la vida de los que nos acompañan, llevándoles a ellos a rendir sus vidas al plan de Dios. Versículo 14. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Estos creyentes se rinden al plan de Dios. Es sorprendente cómo la respuesta de Pablo influyó en el corazón de los hermanos, de tal manera que ellos llegaron a abrazar lo que Pablo entendía era la voluntad de Dios por encima de sus deseos personales. En la iglesia de hoy, cada creyente en Cristo necesita abrazar la voluntad de Dios. Hoy Dios nos llama. ¿Qué está haciendo Dios? Llamándonos. Hoy Dios nos llama. ¿Qué está haciendo Dios? Llamándonos. Hoy Dios nos llama a entregar nuestros planes en sus manos para buscar su guía en cada decisión y en cada movimiento. ¿Qué define el rumbo de tu vida? Lo que debe de definir el rumbo de nuestra vida, lo que debe de darle dirección a nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es lo único que debe de definir hacia dónde vamos cada uno de nosotros. No podemos permitir que sea el mundo quien dicte hacia dónde vamos en este mundo. Cuando el Evangelio define el rumbo de nuestra vida aquí en la tierra, podremos, primero, considerar con seriedad la importancia de pasar tiempo con nuestros hermanos en el cuerpo local para mostrar el amor de Dios y apoyo espiritual. Cuando el Evangelio define el rumbo de nuestra vida, podremos, en segundo lugar, discernir entre la voluntad de Dios o nuestro propio deseo. Número 3, cuando el Evangelio define el rumbo de nuestra vida, podremos poseer una obediencia inquebrantable a pesar del precio a pagar. Sea cuanto sea lo que tengamos que sufrir, estaremos dispuestos a hacerlo. Y por último, cuando el Evangelio define el rumbo de nuestra vida, podremos rendirnos al plan de Dios en lugar de rendirnos a nuestros deseos personales. Que sea el Evangelio de Cristo lo que está dando dirección al rumbo de nuestra vida. Quiero invitarles en este momento a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración.